El libro de Génesis, el capítulo 13, empezando en el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificar allí altar a Jehová. Cuando yo era niño, una de las canciones que cantamos mucho en la iglesia y en la escuela dominical era El mundo no es mi hogar. Así se llama la canción. El mundo no es mi hogar. Y el coro termina diciendo: yo no siento que sea este mundo mi hogar. La verdad es que yo no había pensado en esta canción por muchísimos años, hasta que empecé a estudiar este pasaje en Génesis 13 y preparar este mensaje. Pero cuando yo entendí que el tema del pasaje es que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, así como Abraham lo fue en la tierra prometida, esta canción entró en mi mente y yo he estado cantándola en mi cabeza toda la semana. Aunque tal vez no es un himno lleno de verdades en cada línea, esta canción expresa muy bien una verdad espiritual muy importante, pero a veces completamente olvidada. Como cristianos, este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra mientras esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios de nuestro hogar celestial. En esos capítulos de Génesis estamos estudiando mucho la vida de un hombre que era un peregrino y extranjero en la tierra que le había prometido, la vida de Abraham. Vamos a ver más al final del mensaje las implicaciones de que Abraham nunca heredó la tierra física que le fue prometida, pero por lo menos podemos entender que Abraham por toda su vida vivió como peregrino y extranjero en la tierra prometida. Eso es lo que nos dice Hebreos 11:9. Escuchen. Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Entonces bíblicamente podemos decir, Abraham vivió como extranjero. Y nos da un buen ejemplo para nosotros también, porque nosotros hoy en día, que somos los hijos
e hijas de Dios, somos como Abraham. También esperamos una tierra prometida. Pero antes de que podamos establecernos en este lugar, tenemos que andar y vivir como peregrinos y extranjeros en una tierra ajena, que es este mundo. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. No es nuestra morada final. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, nada más. Y cuando comprendemos esta verdad en su plenitud, va a cambiar la manera en la cual vivimos aquí. Va a cambiar nuestras perspectivas y nuestros enfoques y nuestras prioridades. Porque si este mundo no es nuestro hogar, entonces este mundo no debería ser nuestro enfoque. No es tan importante lo que tenemos o no tenemos, porque esperamos algo mucho mejor. Nuestra residencia permanente está en otro lugar. Y no podemos llevar nada de este mundo con nosotros cuando muramos. Nada. Un peregrino no se preocupa por las cosas materiales. Un peregrino no se preocupa de tener un lugar fijo para vivir y tener muchas posesiones, porque sabe que no va a estar en ese lugar para siempre. El peregrino se enfoca en su destino, en su hogar permanente. Si somos cristianos verdaderos, necesitamos cambiar nuestras perspectivas en cuanto al mundo y las cosas del mundo, para poder vivir como extranjeros y peregrinos a este mundo y no aferrarnos a las cosas materiales, las posesiones temporales. En este pasaje tenemos un contraste entre dos hombres, entre Abraham, quien vivió por fe en esa situación, y Lot, quien vivió por vista. Abraham se dio cuenta de que este mundo no era su lugar, no era su hogar, mientras Lot no. Abraham buscó y esperó un lugar mejor en el futuro, mientras Lot se enfocó en el presente y en lo material. En este caso, Abraham es el ejemplo para seguir. Pero desafortunadamente muchas veces, como Lot, nosotros nos aferramos a las cosas materiales y temporales de este mundo. Pero esas cosas no nos satisfacen. Y fácilmente nos pueden llevar al camino del pecado, nos conducen a otros pecados. Tenemos que dejar de agarrar a nuestras posesiones. Tenemos que dejar atrás nuestro deseo para más posesiones y más comodidad y vivir por fe y no por vista. Y cuando reconocemos que somos nada más peregrinos y extranjeros en este mundo y vivimos a la luz de este entendimiento, Dios nos bendice con la confianza de nuestro hogar celestial. Dios nos ayuda a fijar nuestros ojos en lo espiritual e importante en vez de en lo material y temporal. Entonces vamos a ver cómo esta verdad se demuestra en la vida de Abraham y cómo se aplica a nosotros hoy en día. En primer lugar, aprendemos de este pasaje que, puesto que somos peregrinos y extranjeros, tenemos que arrepentirnos y regresar a Dios cuando pecamos. Es lo que hizo Abraham. ¿Ustedes recuerdan lo que estudiamos hace 8 días? Abraham se fue a Egipto debido a su falta de fe. Este pecado le condujo a más pecado, la mentira, el engaño, después varias consecuencias. Y en la misericordia de Dios, Faraón expulsó a Abraham y su familia de Egipto. Ellos tenían que regresar a la tierra de Canaán. Así que el capítulo 13 empieza con las palabras: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, que significa el sur de la tierra prometida. El capítulo empieza así para recordarnos de lo que había pasado, para que entendamos que lo que vemos en el capítulo 13 sucedió inmediatamente después de los eventos del capítulo 12, después del pecado y la falta de fe de Abraham. Esos versículos no son solamente para mostrarnos que Abraham había salido de Egipto, que había regresado a Canaán. Esos primeros versículos 1 a 4 nos demuestran claramente que Abraham no solamente regresó a la tierra prometida, sino Abraham regresó a Dios. Abraham se arrepintió de sus pecados.
¿Cómo sabemos? Dice aquí, ellos salieron de Egipto hacia el sur de la tierra, Abraham y su esposa y Lot, todo su ganado, todas sus riquezas. Y lean conmigo los versículos 3 y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué pasó aquí? Nada más una lista de en cuál lugar Abraham estaba viviendo. No, hay algo espiritual aquí. 2 veces, ¿ustedes escucharon? Usó la palabra antes. Abraham regresó al principio, para decirlo así. Regresó a Betel, donde antes había construido un altar. Antes, cuando estaba actuando en más fe. Eso lo leímos en el versículo 8 del capítulo 12. Betel significa casa de Dios. Y dice que cuando Abraham regresó a ese lugar, invocó el nombre de Jehová y seguro ofreció sacrificios en este altar. Pues, ¿qué pasó? Abraham no estaba cómodo viviendo en su pecado. Regresó de Egipto y regresó a su altar, regresó al lugar en donde podía adorar a Dios, invocar el nombre de Dios, arrepentirse de sus pecados y continuar adelante. Los versículos son muy importantes porque nos enseñan que Abraham, como peregrino y extranjero en la tierra, no estaba cómodo actuando como cualquier persona mundana. Abraham no podía quedarse en su pecado sin arrepentimiento. Regresó a Dios. El mundo no era su hogar, por eso no continuó actuando como persona mundana. Regresó a Dios. Y así es para nosotros los cristianos. Si es la verdad de que caemos, si es la verdad de que pecamos, pero nunca es permanente. Es decir, no es posible para el cristiano continuar así en pecado sin arrepentimiento. Porque este mundo no es nuestro hogar y no estamos cómodos viviendo como el mundo en contra de Dios, como antes de la salvación. Puesto que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, cuando pecamos, somos convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, no nos sentimos cómodos, regresamos a Dios, fijando nuestros ojos otra vez en Cristo, nuestro Salvador, y en la promesa de nuestro futuro y celestial hogar. Entonces es una buena prueba de que si eres hijo de Dios o no. Si tú estás cómodo en el mundo, si estás cómodo con los incrédulos, si tú haces lo que ellos hacen y hablas como ellos hablan y piensas como ellos piensan, si tú puedes vivir así como el mundo y no hay convicción de pecado, si te sientes cómodo en ese sistema que se opone a Dios, tú no puedes reclamar ser cristiano. No. Porque un cristiano verdadero es un extranjero y peregrino en esta tierra y por eso no se siente cómodo aquí. Y cuando peca, siempre regresa a Dios en arrepentimiento. No puede continuar andando en pecado y más pecado, sin convicción, sin arrepentimiento y sin deseo de regresar a Dios. Hay muchísimas iglesias cristianas en México, iglesias evangélicas, que es muy general el término. Y son iglesias llenas de incrédulos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Yo puedo ver sus corazones? No. Pero son iglesias mundanas, con personas que actúan como el mundo, con personas que son cómodos en el mundo y por eso no son hijos de Dios. Ok, pero eso es fácil, ¿no? Hablar de otra iglesia. Ok, aquí. Piensa en ti mismo. Cada persona. Obviamente vivimos en este mundo. Tenemos que interactuar con incrédulos. Trabajamos con incrédulos. Vamos a la escuela con incrédulos. Claro, tenemos familiares incrédulos. Eso no es mi punto. Mi énfasis es: si tú puedes vivir en los mismos pecados como ellos y no te sientes incómodo, no eres cristiano. Aquí Abraham nos da el ejemplo de un hombre que reconoció que era peregrino y extranjero y por eso no se sentía cómodo continuando en pecado. Abraham regresó a Dios, invocó el nombre de Dios, pidió perdón en sus pecados.
Y tenemos que hacer lo mismo. Si somos cristianos verdaderos, si realmente somos peregrinos y extranjeros aquí, eso es lo que vamos a hacer. En segundo lugar, aprendemos que, puesto que somos peregrinos y extranjeros, tenemos que cuidarnos de la tentación de las posesiones materiales. Fíjense muy bien que yo no dije que tenemos que cuidarnos del pecado de las posesiones materiales. Yo dije que tenemos que cuidarnos de la tentación de las posesiones materiales. ¿Por qué? Porque es obvio bíblicamente que las posesiones no son necesariamente, inherentemente malas. Abraham era hombre de Dios, un hombre de fe y un hombre rico. Job era un hombre justo y piadoso y también muy, muy rico. Entonces, no podemos decir que las posesiones en sí mismas son malas, pero tenemos que darnos cuenta cuáles son las tentaciones de las posesiones materiales. El problema es que las riquezas o las posesiones no nos dan contentamiento ni satisfacción permanente. No tiene esta capacidad. Y por eso, ya seas que tienes muchas posesiones o tienes muy pocas posesiones y por eso quieres más, la tentación siempre viene a todos, a todos. La tentación de querer más de lo que tienes o la tentación de confiar en lo que tienes. Vemos esa tentación en los versículos 5 a 7. No vamos a leerlos, pero nos cuentan el problema. Abraham era riquísimo, dice, en ganado, en plata, en oro. Y Lot también, con ovejas, vacas, tiendas. La tierra no era suficientemente grande para los dos. No podían morar en el mismo lugar. Y por eso dice que hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, sin mencionar el peligro de los cananeos que estaban en la tierra. Sus posesiones proveyeron una tentación. Otra vez enfatizo, sus posesiones no eran malas, pero sin duda sus posesiones proveyeron la tentación para los dos. Y vamos a ver que uno respondió correctamente y el otro no. Tenemos que enfocarnos en la tentación. ¿Nosotros somos tentados en la misma manera? Sí. Empezando con niños, jóvenes, adultos. Somos tentados por el materialismo, por un enfoque en las cosas del mundo. Ya sea que tenemos mucho y confiamos en lo que tenemos, o que tenemos poco y siempre queremos más y no estamos satisfechos. Somos tentados todos. La diferencia es que nosotros como cristianos, puesto que este mundo no es nuestro hogar, puesto que somos nada más peregrinos y extranjeros aquí, tenemos que cuidarnos para que no caigamos en esta tentación de querer más y más y más y más de las cosas temporales, porque al final de cuentas no son las más importantes. Las cosas de la vida no deberían ser la preocupación de la vida, porque estamos aquí por un poco tiempo. Muy pronto vamos a estar en nuestro hogar celestial. Tal vez tú dices, bueno, la verdad es que yo nunca seré tentado por tener muchas posesiones porque no tengo nada. Okay, pero como dije, la falta de posesiones también es un peligro. O no tanto la falta de posesiones, sino el deseo de tener más y no estar satisfecho con lo que tienes. La falta de contentamiento de lo que Dios te ha dado. Eso también es una tentación. Así que ya sea la tentación es que tienes mucho o que tienes poco y quieres más, siempre tenemos que darnos cuenta de que este mundo no es nuestro hogar y así resistir la tentación de aferrarnos a las cosas temporales, porque no son importantes. No, hoy en día sí, tu iPhone 6, 7, 8, ¿qué es ahora? Sí es importante, bueno, puede ser usado, tu reloj, tu tablet, ok, puede ser usado ahora. A largo plazo, a la luz de la eternidad, tu iPhone no es importante, ¿no? O cualquier otra cosa. Yo siempre uso este ejemplo para los jóvenes, pero sea lo que sea, coche, ¿no? Departamento, casa, terreno. Esas cosas no son las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque somos nada más peregrinos y extranjeros aquí. Las posesiones materiales no deberían tener tanto poder sobre nosotros, porque entendemos que son nada más temporales. En tercer lugar, aprendemos aquí que
puesto que somos peregrinos y extranjeros, tenemos que tomar la decisión diaria de vivir por fe y no por vista. En esta historia, debido a la tentación de las posesiones y los conflictos entre sus siervos, Abraham tuvo que tomar una decisión. Abraham podía decidir a continuar así, ignorando el problema hasta que explotara. Abraham podía decidir a expulsar a Lot de medio de él a la tierra, a la parte peor de la tierra, o podía decidir lo que hizo. Decir a Lot que podía escoger la parte que quisiera y que Abraham iba a tomar la otra parte. Es lo que Abraham hizo. Lo que vemos en los versículos 8 a 13. La pregunta es, ¿por qué Abraham tomó esta decisión? ¿Por qué Abraham no escogió primero y después dejó lo demás para Lot? ¿Por qué Abraham podía dar a Lot la oportunidad de escoger cualquier parte de la tierra sin preocuparse? ¿Cómo pudo hacerlo? Pues la verdad es que Abraham mereció escoger la primera parte, porque Dios le había prometido la tierra y porque él era mayor que Lot, era su tío. Entonces Abraham sí mereció la mejor parte. Entonces, ¿por qué Abraham tuvo una decisión que humanamente hablando pareció muy necia? No fue porque Abraham era un hombre muy amable. No fue porque era una persona que le gustó dar a otros. Abraham podía permitir que Lot escogiera cualquier parte de la tierra sin preocuparse, porque sabía que era un peregrino extranjero. Y sabía que las cosas del mundo no importan mucho. Y Abraham tenía confianza en las promesas de Dios. Quiero que leamos el libro de Hebreos y el capítulo 11. Yo me imagino que ustedes se han dado cuenta de que hemos estado leyendo mucho en Hebreos 11. Mientras estudiamos los primeros capítulos de Génesis, porque Hebreos 11 nos habla de la fe de estos primeros hombres de Dios. Ya vimos antes, la semana pasada, en Hebreos 11:8, que Abraham salió de un lugar sin saber a dónde iba. Ahora quiero que leamos los versículos 9 y 10. Hebreos 11, versículos 9 y 10. Hablando de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense, hermanos, Abraham no se preocupó de sus derechos, no se preocupó de sus posesiones, de si Lot iba a tomar lo mejor o no, porque Abraham sabía que era extranjero en la tierra, y Abraham, conforme al versículo 10, estaba esperando otra ciudad. Dice que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es el cielo, nuestro hogar celestial. Abraham no se enfocó en el polvo de la tierra prometida, se enfocó en la ciudad celestial en el futuro. Y por eso no tiene ningún problema en decir a Lot, tú lo que quieras. Entonces esta vez, aquí en Génesis 13, Abraham resistió la tentación y no cayó. Abraham actuó en fe, porque su enfoque estaba en la promesa de Dios y en su hogar celestial futuro. En vez de aferrarse a sus posesiones y sus derechos y querer tener más y más y más, Abraham sacrificó lo que podía ver debido a la promesa de lo que no podía ver. Abraham vivió por fe. Abraham vivió como extranjero y peregrino. Es muy diferente que cómo actuaba en su prueba anterior, ¿verdad? En vez de confiar en el mundo y ir a Egipto, esta vez dejó todo en las manos de Dios. Permitió que Lot tomara la decisión de lo que quería. Abraham no se afanó a su vida. Confió en Dios, vivió por fe. Y es lo que nosotros también somos mandados a hacer.
Nosotros también somos peregrinos y extranjeros en este mundo y no deberíamos aferrarnos por nuestras vidas. No deberíamos estar preocupados por lo que vamos a comer o cómo nos vamos a vestir. En Mateo 6 y Lucas 12 leemos esas verdades. Los incrédulos se preocupan por las cosas materiales, mientras los hijos de Dios no tienen esa necesidad. Tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y Dios va a suplir cada necesidad. Tal vez no cada deseo, cada necesidad. No vamos a leer esos 2 capítulos, pero recomiendo que ustedes apunten Mateo 6, Lucas 12. En su propia lectura bíblica, en sus casas, pueden leer sus capítulos y establecer muy bien sus mentes que no tenemos que aferrarnos tanto a las cosas del mundo, porque Dios va a proveer. Como los hijos de Dios, somos peregrinos, extranjeros, estamos en este mundo de paso, nada más. Cuando lleguemos a nuestro hogar celestial, vamos a sentarnos y descansar y disfrutar toda para la eternidad. Pero por el momento, necesitamos actuar como Abraham aquí en este pasaje y no preocuparnos por lo que tenemos o no tenemos. No preocuparnos en las posesiones materiales, ya sean muchas o pocas. Admito, no es necesariamente fácil. Yo no digo que es fácil. Por eso en este punto dije, es una decisión diaria vivir por fe y no por vista. No puedes decir de hoy voy a vivir por fe para el resto de mi vida. Pues un buen deseo, pero no, es cada día, cada hora, a veces cada segundo. Meditar en esta verdad. Yo no pretendo decir que el vivir por fe y no por vista es libre de problemas. ¿Por qué no? O que el recordar que somos peregrinos y extranjeros en este mundo es fácil. Porque no lo es. Pero podemos vivir por fe y no por vista porque nuestro hogar no está aquí. Porque todo lo que acumulamos en este mundo es temporal y no vamos a llevarlo con nosotros cuando muramos. Yo he leído historias, tal vez ustedes también, de personas ricas que querían ser enterrados con sus posesiones. Una historia una vez de un hombre que quería ser enterrado en su coche. Qué necesidad, ¿no? Porque no llevamos nada con nosotros después de la muerte. Escuchen lo que dice 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ni tu coche, ni tu iPhone, ni tu casa, ni tu ropa, ni tu compu, ni tu tele. Nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es más importante? Lo que sí vas a traer contigo, que es tu alma. Bueno, tu alma es la única cosa que sobrevive. Nada en temporal, nada material. Entonces entiendan, no estoy diciendo que esas cosas son malas. Yo no estoy diciendo que en esta iglesia nadie puede tener iPhone. Yo tengo iPhone. Estoy diciendo que cuando tu iPhone es tu ídolo, tienes un problema. O cualquier cosa. Pobres jóvenes, pero coche, departamento, casa, no sé, para las mujeres, las cosas que ponen sus platos y vasos, no sé, lo que sea. Diferente para cada persona, ¿verdad? Yo no puedo dar ejemplos e ilustraciones de todo. Ustedes piensan, ¿qué es? ¿A qué te aferras? Y la cosa aún más importante en este punto se aplica a la persona incrédula, la persona aquí que no es cristiana. Puesto que tú no podrás llevar nada contigo cuando mueras, puesto que solamente tu alma va a sobrevivir, es esencial que tú sabes a dónde vas. Porque demasiadas personas en este mundo son tan enfocadas en recibir todo lo que piensan que merecen, son tan enfocadas en vivir en un tipo de comodidad que pierden el chiste de la vida, que pierden la meta total de la vida, que es conocer a Dios y glorificarle a Él. Esa es la única razón por la cual estás. No estás en este mundo para tener mucho. Dios no te promete comodidad. Estás aquí para conocer a Dios y glorificarle para siempre. Punto.
Cristo lo dijo claramente. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuchen muy bien. En el juicio final, cuando tú estés de pie ante Dios, el juez del universo, su pregunta no será, ¿cuánto dinero tienes? No será, ¿tienes un coche? ¿Tienes un iPhone? O lo que sea. La pregunta de Dios será, ¿tienes a Cristo? Es lo único importante. Si tienes a Cristo o no. Si es tu Salvador, si es tu Rey, si es tu todo. Nada más importa. Nada más importa. Tú puedes tener todo lo que el mundo ofrece o nada de lo que este mundo ofrece. Pero la pregunta será la misma. ¿Tienes a Cristo? Entonces aquí vemos claramente que Abraham respondió en fe frente a esta tentación. Él entendió que estaba de paso en este mundo, nada más. Pero vemos un contraste. Si regresamos a Génesis 13, vemos un contraste entre la reacción de Abraham y la reacción de Lot. Lot no respondió de la misma manera. Vemos en los versículos 8 a 13 que Lot vivió por vista, en vez de por fe, e iba a sufrir las consecuencias. Abraham dijo a Lot, toda la tierra está delante de ti. Toma la parte que quieras y yo tomaré la otra. ¿Cómo debería haber respondido Lot? Gracias, tío. La verdad es que tú mereces lo mejor. Dios te ha prometido a ti la tierra. Yo no quiero obstaculizar sus planes. Tú toma la mejor parte y yo me quedo con lo demás. ¿Sí? Pero no lo hizo así. En este caso vemos que Lot no vivió por fe. Lot vivió por vista. Dice en versículo 10, y alzó Lot sus ojos. Lot fue atraído por la hermosura y la fertilidad de la llanura del Jordán. Que vemos en los versículos 10 a 11. Lot escogió la mejor parte. La parte que parecía como el huerto de Edén con tanta fertilidad. Y Lot dijo, sí, ese es para mí. Su enfoque estaba en las riquezas del mundo, en vez de en las cosas de Dios. Porque su decisión, vemos, no fue sabia. En los siguientes en los siguientes capítulos vamos a estudiar mucho más de las consecuencias de esa decisión de Lot. Pero aún aquí al principio tenemos una vista previa en los versículos 12 y 13. Dice que Lot se fue para habitar en las ciudades de la llanura. Entonces Lot poco a poco salió de la tierra de Canaán. Ya ni estaba en la tierra prometida. Y dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso no fue sabio porque, conforme el versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces Lot vivió por vista. No entendió que era nada más peregrino, extranjero, y por eso él iba a sufrir las consecuencias. Y tal vez tú estás pensando, pero pastor, realmente no hay mucha aplicación de la vida de Lot para nosotros como cristianos, porque Lot era incrédulo, ¿verdad? Y por eso escogió vivir con los pecadores. No es tan fácil. Otra vez, vamos a ver mucho más este tema en los siguientes mensajes. Pero en 2 Pedro 2:7 leemos que Lot era un hombre justo, abrumado por la conducta sensual de los malvados. Fíjense bien, Lot era hijo de Dios. Y aún así, en esa situación escogió vivir por vista y no por fe. Aún siendo cristiano, Lot escogió mal y tenía que sufrir las consecuencias. Así que hay muchísima aplicación en la vida de Lot para nosotros. Lot, aún siendo hombre justo, aún teniendo una conciencia que le remordía cuando vio el pecado de esta ciudad, cayó en la tentación de preocuparse por las cosas temporales y materiales del mundo, tenía sus prioridades en el orden equivocado y por eso cayó fuertemente. Entonces vemos aquí, resumiendo, Abraham
después de regresar a Dios y arrepentirse de sus pecados, fue tentado otra vez. Pero esta vez respondió correctamente. Y frente a la tentación de las cosas materiales, puesto que entendió que era nada más peregrino y extranjero en la tierra, vivió por fe, no por vista. Dejó la decisión para su sobrino Lot. ¿Y ahora qué? Abraham ahora va a sufrir la falta de sus necesidades porque no tiene la parte de la tierra más fértil. Abraham ya no va a ser agradecido porque él no se aferró a sus derechos. ¿Es lo que va a suceder? ¿No? Vemos en los versículos 14 y 18, otra vez la promesa de Dios a Abraham. Puesto que somos peregrinos y extranjeros, tenemos que poner toda nuestra confianza en las promesas de Dios. Abraham había actuado de manera que, humanamente hablando, no tenía sentido. Tomó su decisión completamente por fe y Dios le recompensó con una promesa clara y fuerte. Vemos otra vez un contraste, ¿no? Entre esta historia y la historia de la semana pasada. Antes, frente a la tentación del hambre, Abraham actuó de manera sabia ante los ojos humanos, pero no por fe, y tiene que sufrir las consecuencias. Aquí actúa de manera completamente opuesta. Confía en Dios. No se enfoca en las cosas materiales y Dios le recompensa. En los versículos 14 y 18 vemos que Dios le prometió otra vez toda la tierra y una descendencia como el polvo de la tierra. Entonces Abraham había concedido una parte de la tierra a Lot, sin aferrarse a nada. Pero Dios le dijo, todo es para ti y tu descendencia. Todo lo que ves te ha dado. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra para poder recibir tantas bendiciones. Después le dijo que se levantara y anduviera por toda la tierra porque a él la dará. Y Abraham lo hizo. El significado de andar por la tierra era un acto simbólico de su derecho legal de la tierra. Abraham andaba por fe sobre toda la tierra prometida porque creyó en las promesas de Dios. Él había cedido sus derechos de escoger lo mejor, pero Dios le recompensó con la promesa de toda la tierra. Pero vamos a pensar por un momento. Todos tienen mucho calor y cansados, pero vamos a pensar. ¿Está bien? En realidad, Abraham nunca heredó la tierra prometida. Murió muchos años antes. Aún su descendencia no iba a heredar la tierra por siglos y siglos. Ni Isaac, ni Jacob, ni José. Los israelitas iban a pasar 400 años en esclavitud en Egipto primero. Después vagar por 40 años más en el desierto. Después tener que sacar todos los cananeos de la tierra. Son siglos y siglos y siglos. Entonces, si Abraham nunca iba a heredar la tierra física en su vida, y sus descendientes no iban a heredar la tierra por mucho tiempo, ¿en qué estaba su confianza y fe? Pero tenemos que entender que Abraham no se enfocó tanto en la tierra física. ¿Por qué? Porque sabía que era nada más peregrino extranjero, sino Abraham se enfocó en lo que la tierra simbolizó y en lo que Dios había dicho. Es lo que vimos en Hebreos 11, si ustedes recuerdan. Dice, Abraham era extranjero en la tierra. No estaba buscando nada físico, ningún hogar aquí. ¿Por qué? ¿Qué dice que estaba esperando? Una ciudad sin fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 nos explica en qué estaba la fe de Abraham. Y su fe no estaba en la tierra física, sino en su hogar celestial. Aún con la promesa de la tierra física que Dios iba a cumplir para su descendencia, Abraham entendió lo que simbolizó. Abraham entendió la realidad detrás de la promesa de la tierra. No tanto descanso físico en la tierra prometida, sino descanso espiritual para siempre en el cielo con Dios. Esta fue la promesa y en esto Abraham confió. ¿Entendemos la aplicación para nosotros mismos? Porque no somos judíos y no estamos esperando vivir en Israel para siempre.
No deberíamos enfocarnos en la tierra física, en la tierra santa, como muchos se llaman a Israel. Si tenemos que entender exactamente como Abraham, la promesa es en la realidad detrás de la tierra física. La promesa está en lo que Dios ha prometido para nosotros en nuestro hogar celestial en el futuro. Este mundo no es nuestro hogar. No tenemos que preocuparnos por las cosas materiales y temporales porque tenemos esperándonos un hogar celestial. Tenemos que ser como Abraham. Actuar como peregrinos, actuar como extranjeros, enfocarnos no en lo físico, sino enfocarnos en lo espiritual. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Yo no creo que nadie puede salir de aquí perdiendo el punto mayor, que es, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar y tenemos que actuar a la luz de esta creencia. La iglesia pierde su testimonio cuando no entiende esta verdad. Cuando nosotros actuamos como cualquier persona mundana, trabajando tanto para tener más dinero, para comprar más cosas que no podemos disfrutar porque estamos trabajando tanto para tener más dinero, ese círculo vicioso. No estamos aquí para ganar dinero. No estamos aquí para dar comodidad a nuestras esposas y hijos. No estamos aquí para acumular cosas. Estamos aquí para glorificar a Dios y para prepararnos para nuestro hogar futuro. Entonces, claro, tenemos que trabajar. Claro, tenemos que vivir en este mundo. Pero ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde están tus prioridades? Para el incrédulo, quiero terminar otra vez enfatizando. Para ti, la aplicación de hoy es, ¿tienes a Cristo? No si tienes, si tienes dinero, una buena familia. Ni la pregunta es si vienes a la iglesia. Qué bueno que estás aquí, pero eso no significa nada. La pregunta es, ¿tienes a Cristo? Es la única pregunta que Dios va a hacer en el día final. ¿Qué vas a decir? Mira Dios, mi casa, mi familia, mi iPhone, todo. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a mi hijo? ¿Has sido lavado por su sangre? Y para los cristianos, tenemos que preguntarnos, ¿estamos actuando como Abraham o como Lot? Dos hijos de Dios, pero uno vivió por fe y el otro vivió por vista. Uno se enfocó en las promesas de Dios espirituales y nada más. El otro se enfocó en qué puedo acumular. Mis posesiones, mis cosas, mis riquezas. ¿Cuál es más importante para ti? Obviamente tú vas a decir, no, Dios es más importante para mí. Claro es lo que vas a decir. ¿Cómo vives? Es la pregunta. Cuando no vienes a la iglesia cada domingo, yo puedo ver dónde está tu enfoque. Estás trabajando, estás a una fiesta. Tu enfoque está en el mundo, no en Dios. Tú me dices, no tengo tiempo para leer la Biblia cada día. Tú estás actuando como el mundo, no como Dios. Muchas aplicaciones, pero cada persona tiene que recibir la propia convicción del Espíritu Santo en su vida. La realidad es que todos nosotros como cristianos actuamos en las dos maneras. Para que entendamos, ¿no? No siempre actuamos en fe. Muchas veces caemos en pecado como Lot. Mi pregunta no es si siempre tienes fe y siempre vives correctamente, porque nadie lo hace. Pero tú tienes que ser honesto, examinando tu vida para saber cuál descripción más caracteriza a tu vida. Viviendo por fe, aferrándote a las promesas de Dios, o viviendo por vista, aferrándote a las cosas del mundo. No hay felicidad en acumular las cosas del mundo. La Biblia dice que solamente Cristo es codiciable. Dice, todo codiciable, todo deseable es nuestro Salvador. No necesitamos nada más.
Necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo y en lo que Él nos ha prometido. Fuera de Cristo no hay nada. Si el mundo no es nuestro hogar, si no podemos sentirnos cómodos aquí, si no deberíamos aferrarnos a sus cosas, la única cosa segura es Cristo. Pero qué bueno, ¿no? Porque no hay nada más seguro. Si puedes tener una persona entra a tu casa y roba todo y ya no tienes nada. Tú puedes enfermarte, ni tienes tu salud, pero no puedes perder a Cristo. Y por eso es mucho mejor que todas las cosas materiales, todas las cosas temporales. Es Cristo, Cristo, Cristo. ¿En dónde está tu enfoque? ¿En dónde están tus prioridades? Honestamente piensa. Porque como cristianos tenemos que reconocer y vivir a la luz del hecho de que somos peregrinos, extranjeros y nada más. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por este pasaje que nos enseña tan claramente lo que necesitamos. Porque tú sabes que cada persona aquí, sin excepción, es tentada por enfocarse en las cosas del mundo. En cosas que a veces no parecen malas. Cosas buenas como el trabajo, cosas buenas como la escuela. Pero cosas que no deben ser nuestra prioridad. Y por eso te pedimos, como te pedimos antes, por favor, Señor, quebrántanos todos. Señor, quebrantan sus corazones que han escuchado este mensaje y piensan que no tienen que cambiar nada. No, estoy bien. Señor, quebrántanos. Convéncenos. Para que el Espíritu Santo haga su obra de cambio en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser una iglesia mundana, con tanto enfoque en las cosas materiales, en lo que tenemos o no tenemos, sino una iglesia que se enfoque en tus promesas y ante todo en nuestro hogar celestial. Ayúdanos esta semana a no olvidar lo que hemos escuchado, a ponerlo en práctica, a meditar en esas verdades tan importantes, para que haya cambios en nuestras vidas y cambios en nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú obres. En el nombre de Cristo. Amén.